Vamos a dejar grabando. Bien, como les dije, sean todos bienvenidos. Vamos a tener una hora de retroalimentación, la cual va a contar específicamente con eh, preguntas, ¿no es cierto?, que espero que ustedes ya las tengan, ¿no es cierto?, hechas, listas para poder discutirlas, ¿no es cierto? Ya que, como bien ustedes saben, la prueba es mañana en horario, ¿no es cierto?, de la tarde, ya, si no me equivoco, a las 20 horas, ya va a ser la prueba, ¿no es cierto?, va a estar en plataforma. Eh, Dejo abierto ¿cómo se llama?, el chat para que puedan formular sus preguntas o directamente con su micrófono, que sería lo ideal, digamos. ¿Ok? Para aquellos que no se puedan todavía conectar o se conectan más tardecito, ¿no es cierto?, esto va a quedar grabado, lo voy a subir de todas maneras como archivo adjunto, ¿no es cierto?, como retroalimentación en Blackboard, tanto en la sección 1 como en la sección 2, ¿ok? Así que dejo abierto la pregunta. Si vemos el tema de laminitis o infusura, ¿qué les quedó de duda respecto a eso? Ya tienen hace tiempo el PDF subido, ya las grabaciones también. Así que me gustaría que, por ser una de las patologías más prevalentes del pie del equino, ya, bueno, lo ideal es que le haya quedado todo claro, pero seguro que hay preguntas. Profe, no sé si me escucho. Perfecto. Sí, tengo una duda en realidad con la clase del síndrome navicular. Ujú. Bueno, no sé si será porque, no sé si yo no sé o no estoy muy familiarizada con el tema de equinos, pero em, había una parte que decía que la encastilladura, Ujú. que puede ser signo de síndrome navicular, pero no sé lo que es la encastilladura. La encastilladura es propio, ya muchas veces de un mal manejo de herraje, ¿ya? En el cual el eje, ¿no es cierto?, podofalángico se ve alterado, y en vez de tener, ¿no es cierto?, un pie con un casco, ¿ya?, con una angulación de 45 grados, 50 grados, ya lo tienes realmente como que si fuera un castillo, como un castillo de arena hacia arriba, ¿ya? No tiene forma de casco propiamente tal, ¿ya?, sino que como un castillo hacia arriba, y obviamente conlleva a que las estructuras que forman parte, ¿no es cierto?, de la parte interna, digamos, del casco, ya que ustedes bien saben que tenemos la bolsa podotroclear, ¿no es cierto?, inserción del tendón del músculo flexor digital profundo, ya la tercera falange, parte de la segunda, ya, y una amplia vascularización, ya, eso conlleva, ya, sobre todo, por ejemplo, también se ve mucho también por conformación en los caballos cuartos de milla, que hay que valorar mucho eso porque eso también predispone, ya, a lo que es la patología propiamente tal. Y como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, y lo habrán leído, obviamente aquí no estamos hablando de la laminitis infusura, sino que estamos hablando de enfermedad navicular. ¿Ya? La enfermedad de navicular, ¿no es cierto?, podotrocleitis, ya ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que es una enfermedad degenerativa crónica, ¿ya?, que ojalá, ¿no es cierto?, una vez diagnosticada, se comience, ¿no es cierto?, a realizar los diferentes tipos de tratamiento, que como también ustedes bien saben y lo leyeron, ¿no es cierto?, no existe un único tratamiento y no existe tampoco un único tipo, ¿no es cierto?, de enfermedad navicular. Hay unos que están más avanzados, otros menos avanzados, ¿ya? Eh, Hay unos que comprometen mucho la vida deportiva del equino, otros obviamente, dependiendo mucho también del bolsillo de la persona, ya pueden, ¿no es cierto?, también asociarse a que puedan utilizar, ¿no es cierto?, elementos, llámense elementos, ¿no es cierto?, como algún tipo de fármaco, ¿no es cierto?, que se puede inyectar, ¿no es cierto?, intralesional, o directamente también el uso y el aporte también, ¿no es cierto?, del maestro herrador,
que como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, ya la consonancia entre lo que es el maestro herrador, ¿ya?, el médico veterinario y el dueño, tiene que ser, ¿no es cierto?, sí o sí, una verdadera, ¿cómo se dice? Como que para que suene, por ejemplo, en un concierto todo bien, tiene que estar muy bien, ¿no es cierto?, ya concatenado y saber, ¿no es cierto?, desde el vocabulario hasta los tipos de tratamiento, ya desde el que toca la tuba hasta el que toca el violín y el maestro concertista. Es lo mismo acá, el médico veterinario, ¿no es cierto?, el médico herrador, o herrador propiamente tal, porque acuérdense que hay médicos veterinarios que se dedican a herraje, y también, ¿no es cierto?, ya el dueño. ¿Ya? Esa sintonía, ¿no es cierto?, tiene que existir siempre en cualquier tipo de patología, ¿ya? Pero sobre todo en lo que son las podopatologías, que son las más prevalentes, ¿ya? Obviamente es lo que, por lo menos en la literatura, si ustedes buscan mayor información, siempre, ¿no es cierto?, se busca que exista ya desde las primeras relaciones que hay, ¿no es cierto?, entre profesional, dueño y maestro herrador o médico veterinario herrador. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profe, sí, ahora entendí lo que era una encastilladora. Yo pensé que era este, como algo que pasaba dentro del herraje, pues no, pero no pensé que era como una forma como de castillo. Ahora sí me quedó más claro. Y la otra duda que tenía era con el tema del herraje. Yo no sé si ahí hay como un tiempo, o sea, dependiendo de cómo sea el, el síndrome, no sé si se hace la herradura al principio del tratamiento o se va cambiando, se va variando a medida que va mejorando, no sé cómo es ese proceso de herraje o si se usa al principio o no se usa desde primera instancia y se usa después. Bueno, si usted si nos colocamos en el ejemplo de una laminitis o infusura, ya está claro, usted bien sabe que es una emergencia veterinaria, ¿ya? Lo primero que usted tiene que hacer en este caso, obviamente para prevenir y que dé paso, ¿no es cierto?, que no dé paso, perdón, a lo que es la fase crónica, más o menos 48 horas después que comienza, ¿no es cierto?, con la pérdida del paralelismo entre la pared del casco y la tercera falange, y empieza a rotar, ¿no es cierto?, la tercera falange, ¿ya? El tejuelo, la tercera falange empieza a dar vuelta hacia abajo, ¿ya? Empieza la tracción del tendón del músculo flexor distal profundo, incluso también ayudando a que esta tracción y esta rotación siga ocurriendo. ¿Ya? Obviamente ahí lo que tiene que hacer uno es sacar la herradura con la cual viene el animal, ¿ya? Y ahí ir evaluando, ¿no? ¿No es cierto? A medida que pasa el tiempo en la terapéutica, ¿ya? Si es que vamos a utilizar y en qué momento, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, algún tipo de raje correctivo o terapéutico, ¿ya? Porque muchas veces no es factible, digamos, usarlo en un primer momento, porque muchas veces, como bien ustedes habrán leído, ya se pierde tal, ¿no es cierto?, Eh, la viabilidad, ya hay una tal desvitalización del tejido eh, del corion, ¿no es cierto?, incluso a nivel, incluso de lo que corresponde arriba, ¿no es cierto?, ya la zona del rodete coronario, que uno incluso hace una pequeña fuerza y el caballo queda descalzo total, o sea, queda sin casco. Ahí está claro que obviamente ahí no vaya a poder colocarle ningún tipo de herraje, ¿ya? Ahora, si llegas a salvar, si llegas a tratarlo antes de que pase la fase crónica, está claro que obviamente existen diferentes tipos de, como digo yo, recetas de cocina, porque no hay una sola receta de cocina, al igual que o el tratamiento de enfermedad navicular o podotroclitis, ¿ya? Porque cada caso es diferente, ¿ya? Nos colocamos, por ejemplo, en el caso de la minitis o infusura. Acuérdense que generalmente se afectan los miembros anteriores, pero también se pueden afectar los miembros posteriores, ¿ya? O se pueden afectar también, ¿no es cierto?, los cuatro miembros, ¿ya? Así también, si hablamos, ¿no es cierto?, de la enfermedad navicular, por lo general, ¿no es cierto?, se ven afectados los miembros anteriores, ¿ya? Y ahí obviamente además estamos hablando de una enfermedad de curso crónico, ¿ya? No estamos hablando que esa enfermedad se presentó de un día para otro, ¿ya? Como la laminitis o infusura que puede, acuérdense, provocarse por una contusión, ¿ya?
se puede provocar por Cushing, se puede provocar, ¿no es cierto?, por una sobrecarga de grano, ¿ya? Se puede provocar por cualquier enfermedad que curse con cuadro clínico de endotoxemia, ¿ya? Y que obviamente posteriormente llega a afectar, ¿ya?, todos los, la parte vascular, ¿no es cierto?, del tercio distal específicamente, ya, de los miembros anteriores que son los más afectados. ¿Ya? Estamos hablando de un cuadro de curso agudo, ¿ya?, a diferencia de lo que es la enfermedad auricular de curso crónico. ¿Ya? Y obviamente, como les digo, cada caso es diferente y tiene que tratarse como caso único. Y para cada caso, muchas veces existe una terapia, e incluso si comparamos dos casos iguales que comenzaron a lo mejor con la misma causa, no van a responder igual a la terapéutica. Porque a lo mejor este caballo, N, coloquémosle el nombre, o Pepito, ¿ya?, va a estar a lo mejor con un cuadro de, no sé, ponte tú hipovolemia, ¿ya? Y Juanito, ¿no es cierto?, estaba normovolémico, ¿ya? Entonces, obvio, la terapéutica que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, al normovolémico, va a actuar mucho mejor porque la función hepática y renal, ¿no es cierto?, muchas veces el metabolismo, los fármacos que le apliquemos, ¿no es cierto?, van a andar mucho mejor que el caballo que está hipovolémico, ¿no es cierto? Estuve a punto de sufrir un choque hipovolémico, ¿no es cierto?, y está claro que la función renal y hepática, ¿no es cierto?, que la mayoría de los fármacos tienen, ¿no es cierto?, metabolismo hepático y renal, ¿ya?, y eliminación también, puede, ¿no es cierto?, también responder diferente, incluso morirse, ¿ya? Por eso es que siempre se dice, cada caso es diferente y muchas veces la terapéutica es diferente. Profesor, Gracias, profe. No sé si se en, me escuchó. ¿profe me escucha? Sí, perfecto. Profe, ¿Ustedes en me la escuchan o no? directriz, sí, sí lo escucho. Sí, se escucha bien, profe. Ahí. Hay una parte donde usted dice que cuando hay una rotación significativa de la falange distal se requiere hacer el desvasado del casco con herraje o sin él. Eso me causa duda, no lo entiendo muy bien. Que lo que pasa es que muchas veces, ¿ya?, existe dueños que, independientemente de la patología que presente el animal, no te dejan sacar el herraje. Eso ocurre muchas veces, ¿ya? Ahora, lo ideal, ¿ya?, si se presenta X patología, o podopatología en este caso, lo ideal es sacar la herradura. ¿Por qué? Punto uno, porque de esta forma vas a poder trabajar de mejor manera. Punto dos, vas a poder, ¿no es cierto?, si es que en caso que tú tengas acceso a algún tipo de herramienta, ¿no es cierto?, como exámenes clínicos complementarios como la radiología, ¿ya?, las vistas, sean 1, 2, 3, 4 o 5, ¿ya?, que se pueden llegar a sacar de una articulación, por ejemplo, vas a poder evaluarlas, ¿no es cierto?, adecuadamente. Así también, ¿no es cierto?, el hecho de tener el caballo descalzo, ya muchas veces también conlleva a que, no sé, haya sido predisposición el hecho que esté, ¿no es cierto?, con ese tipo de ¿cómo se llama?, de herraje, el que conlleve, ¿no es cierto?, o mal herraje, el que conlleve, ¿no es cierto?, la presentación de esa patología, ¿ya? A lo mejor es un herraje que está produciendo una alteración, ¿ya?, de las líneas de aplomo, o que está dejando no procesar bien el trabajo del herrador y por lo tanto no se puede hacer un buen desfasado, ¿ya? Porque obviamente lo que busca uno es que las líneas de presión, ¿no es cierto?, las líneas de aplomo, ¿ya?, se puedan adecuar, y en caso de que haya que sacar, por ejemplo, mucho por dentro o por fuera, que muchas veces eso ocurre cuando hay tejido necrótico, ¿ya? Ahí el maestro herrador junto con el veterinario van viendo hasta dónde, como quien dice burdamente, llega a picar, ¿ya? Muchas veces es tanto lo que uno que tiene que sacar de tejido desvitalizado o necrótico, ¿ya? Que está comprometido, ¿ya? Que muchas veces uno tiene que hacer para ese tipo de animal una herradura especial, ¿ya?, que incluso hace que ocurra, ¿no es cierto?, o se vea, ¿no es cierto?, como medio deforme el tipo de herraje, pero para ese momento es de precisión para ese animal.
Ya, profe, muchas gracias. ¿Otra pregunta? No sé si alcanzaron a ver la clase también de manejo de herida, en los cuales obviamente se dan los tópicos más importantes respecto, ¿no es cierto?, a la realidad del manejo de heridas en el equino, ¿no es cierto?, en el equino de deporte, en el cual nosotros nos vamos a ver enfrentados. Les quedó más o menos claro, digamos, lo que respecta a la urgencia y a la respuesta y el pronóstico que ustedes tienen que dar en el momento, ¿no es cierto?, de que ustedes evalúen, no sé, una línea, perdón, una solución de continuidad que comprometa, ¿no es cierto?, cerca del globo ocular, ya de unos 10-15 centímetros, comparativamente con una lesión a lo mejor a nivel de tórax, de tronco, o el tercio distal de extremidades, ya saber explicarle a los dueños también cuál de este tipo de heridas, si es que a lo mejor estamos hablando de un politraumatizado, ya, cuál herida va a tener mejor resultado y resolución en el tiempo. ¿Eso les quedó claro, no? No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la grabación y leer los PDF. Hola, profesor. A mí sí me quedó claro, pero me gustaría abordar el tema de cómo sería un abordaje de la evaluación de la herida, por ejemplo, una abulsión, Ujú. como el proceso de hacerlo. Bueno, como todo herida, ¿ya? Todo herida, acuérdense ustedes, lo que tienen que visualizar primero es qué cosa. A ver si se estudiaron. ¿Qué es lo que hay que evaluar primero? ¿Se acuerdan o no? El compromiso del paciente, Ya, también, sí. que hay que palparla, hay que meter la Exacto. mano en la herida. Meter la mano, ¿no es cierto? Colocarse guantes, Sí. ver el compromiso, ¿no es cierto? General, obviamente. Ya, obviamente, si es que está muy inquieto o está poco inquieto, primero hay que Ujú. valorar la bioseguridad de uno, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Ya? Si es con sedación o Entonces, con vamos a bretes, usar con cosas. sedación, vamos a usar anestesia, o, perdón, derribo o anestesia general, ¿ya? Ya existe, ¿no es cierto?, la técnica del triple goteo, ¿no es cierto?, el triple drip, ¿no es cierto?, el uso de combinación de diferentes tipos de soluciones sedantes analgésicas, ¿no es cierto?, y anestésicas, o directamente, ¿no es cierto?, a lo mejor algún tipo de bloqueo. Nosotros tenemos una herida en la cara, ya en la cabeza, yo les coloqué, ¿no es cierto?, en los PDF, ¿ya? Y ahí obviamente se ve donde uno puede bloquear, ¿ya?, ramas de ciertos nervios que pasan por ahí, que inervan, ¿no es cierto?, en la cara, para poder trabajar sin ningún problema y que el caballo ni siquiera se dé cuenta que ustedes le están, ¿no es cierto?, suturando esa zona. Ya no sé si quedó claro eso también. Ahora, si es que hablamos de una herida, ya en la cual obviamente compromete, no sé, parte del abdomen, ya lo que tienen que darse cuenta de ustedes y evaluar bien, ¿no es cierto?, es el compromiso, la extensión, la profundidad, ¿ya? También, obviamente, acuérdense de categorizar el tipo de herida, ¿ya? Generalmente las heridas en caballo son traumáticas, ¿ya? Son contaminadas, ¿ya? Eh, usar, obviamente, también las herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como la radiología, la ecografía, ¿ya? También para valorar, ¿no es cierto?, si es que no podemos mediante los dedos, la mano, la profundidad, ¿no es cierto?, los órganos comprometidos, el tipo de tejido necrótico que muchas veces es necesario sacar. Ya, acuérdense que hay diferentes tipos de debridamiento, ya, debridamiento quirúrgico, bla, bla, bla. Todo lo que ustedes, ¿no es cierto?, ya lo saben, pero no quiero repetirlo de nuevo, ya, porque yo sé que ustedes ya lo saben, ¿ya? Y obviamente lo primero que nada, al momento de enfrentarse a una herida, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa con esta cuestión del Zoom? Me dice, terminarán 10 minutos, ¿cómo es esto? Actualiza ahora para eliminar el tiempo límite. Actualizar. Ya, voy a seguir grabando supuestamente. Chuta, me quedan 9 minutos. No me acordaba que esta cuestión duraba tan poco. A ver, chiquillos, yo lo voy a ir avisando. Me quedan 9 minutos, pero ahí vamos a comenzar de nuevo con otra reunión. Le voy a enviar al tiro. Ay, qué tontera esto. ¿Ya? ¿Queda claro, no? En caso que se corte, yo mando al tiro a la Carla, digamos, la otra invitación para la otra media hora. ¿Ya? Sí, pero es Ya, que no hay pues, problema. Ya. sí. Entonces, que quede claro, ante cualquier herida, valorar, ¿no es cierto?, como les digo yo, el estado del animal, bioseguridad, aplicamos o no aplicamos, ¿no es cierto?, sea analgésico o derribamos, si tenemos elementos, lo metemos para ello, ¿no es cierto?, anestésico en general, ¿ya? Vamos a valorar, ¿no es cierto?, la superficie, vamos a valorar profundidad, ¿ya? Vamos a valorar, ¿no es cierto?, el tipo de herida, ¿ya? Cómo es el tipo de herida, si es contaminada o es limpia, ¿ya? Todo lo que ustedes bien saben, ¿ya? Obtener toda la información de la anamnesis del dueño, ¿ya? Tener todos los elementos, obviamente, para poder hacer una buena, ¿no es cierto?, enfrentar adecuadamente la herida. Acuérdense lo primero, ¿no es cierto?, también, además de valorar todo esto, hay que hacer una buena, eh, ¿cómo se llama?, tricotomía, ¿no es cierto?, más o menos 5 o 10 centímetros, ¿no es cierto?, alrededor de la herida, dejar sin pelito, ¿no es cierto?, que no entre pelito dentro de la herida, ver cuánto vamos a tener que cortar del tejido necrótico, o si es que hay que hacer puntos de aproximación, ¿no es cierto?, qué tipo de técnica vamos a tener que utilizar en ese tipo de técnica de sutura, ¿no es cierto?, de aproximación, ¿ya? Qué tipo de sutura vamos a tener que utilizar, ¿no es cierto?, ya absorbible, no absorbible, o lo que tengamos a mano, digamos, ¿ya? Porque de repente nos pilla en la mitad de la cordillera y no tenemos nada más que de repente el hilo de la abuelita que andamos trayendo en el auto, ¿ya? Obviamente no, pero está claro que muchas veces no es lo más indicado de repente lo que tengamos dentro de nuestro maletín si es que nos pilla una urgencia, pero ya lo ideal, ¿no es cierto?, si nos dedicamos a esto, es estar siempre bien operado. Con respecto entonces a esto, eh, ¿qué más les queda la duda? A ver. Profe, entonces sería como inspección, ver más o menos cómo está la herida, ¿ya? Y después de eso determinar si se utiliza o no alguna sedación, algún manejo para poder parar recién la herida. Claro, porque muchas veces el uso, por ejemplo, como te digo, si es que uno trata de hacer bloqueo, utilizar incluso algún tipo de solución anestésica directamente cerca de la herida, ¿ya? Muchas veces también ese tipo de soluciones son irritantes, ¿ya? Tisulares, ¿ya? Y además de ser irritantes tisulares, retardan, ¿no es cierto?, también las fases de reparación de la herida, ¿ya? Ahora, Claro. muchas veces es necesario hacerlo y que quede claro que, punto uno, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el mejor, la mejor, ¿cómo se llama? Señora la idea. ¿Qué es lo mejor para una herida? ¿Que quede abierta o cerrada? Cerrada. Aunque usted sepa que se va a cortar ese punto, no importa. Tiene que cerrarla, ¿ya? ¿Y cuál es la mejor gasa, ¿ya?, para cerrar eso? Es la propia piel, La piel, ¿ya? sí. La propia piel. Profe, y ¿Mm? en el caso de que no alcance la piel para poder cerrar la herida y quede mucho, ¿qué se le puede hacer ahí Bueno, ahí para que no existen sea puntos abierta? de aproximación, pues. Ya Sí, ahí sí, lo uno vi. hace de veridaje, ¿no es cierto? Un poco de veridaje interno, ¿ya? Y hace estirar un poquitito más la piel, ¿ya? También hay otros tipos de técnicas que uno hace como pequeñas incisiones, ¿no es cierto? Chiquititas, 20, 30, 40, y también ahí hace que uno pueda hacer puntos de aproximación mayores, o incluso también existen posibilidades, ¿no es cierto?, donde uno puede ya, obviamente acompañado de un tipo de centro, no de investigación, sino que un centro donde se pueda, ¿no es cierto?, eh, hacer la técnica quirúrgica, ¿no es cierto?, en la cual uno puede hacer también injertos, ¿ya?, del mismo animal, o sea, generalmente de tercios posteriores, ¿ya?, y hacia la zona, ¿no es cierto?,
de la zona donante, digamos, hacia la zona donde se necesita. Ya también existe eso. Está claro que tienes que tener, obviamente, el manejo de la técnica, que el tejido que vas a trasplantar, ¿no es cierto?, esté viable, que se mantenga viable, ¿ya? Y bueno, y lo otro, como les dije yo, es que tienen que tener muy, muy claro que cualquier tipo de herida tiene sus fases. ¿Ya? Uno no puede ir adelantando la fase. ¿Ya? Incluso hay heridas, y no estoy mintiendo, esto lo voy a usted en la literatura, hay heridas que se demoran hasta un año en cerrarse bien, ¿ya? Y ver bien, y verse bien, digo. Hasta un año. Obviamente estoy hablando ya en los extremos, ¿ya? Pero si ustedes se meten y ven las curvas, ya que existen dependiendo del tipo de herida, hasta un año se llegan a demorar, ¿ya? Eso. Profe, y en ese caso, había una parte que usted hablaba de las soluciones que se usaban para la Ujú. limpieza de las heridas. ¿Siempre se van a utilizar los mismos pasado el tratamiento? O sea, como dice, un año entero que esté tratando de cerrar esa herida, cicatrizar todo. ¿Siempre se van a utilizar los mismos? ¿Utilizar qué cosa? Sí, por eso decía suero fisiológico, ringue Ah, no, 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 no. lactato, Acuérdense que en un hidrodermal. principio lo que se tiene que hacer cuando uno se enfrenta a una herida del momento cero es o agua, o suero fisiológico, ¿no es cierto? O cualquier solución fisiológica, ¿ya? Y con eso vamos a ir limpiando, idealmente, con algún tipo de jeringa para que pueda arrastre, ¿no es cierto? Se vaya limpiando la herida, ¿ya? Posteriormente, para hacer lavado, ¿no es cierto? Uno utiliza algún tipo de solución como jabón con clorhexidina, ¿ya? O povidona yodada diluida. No yodo, por favor, si no van a quemar la zona, ¿ya? Y lo otro, si tienen heridas, por ejemplo, penetrantes, ¿ya? Que no saben cuál es la profundidad, muchas veces, si es que, por ejemplo, esa herida ocurre en la suela del caballo, usted abre esa suela y por única vez, ¿no es cierto?, introduce peróxido de hidrógeno o, ¿no es cierto?, agua oxigenada, ¿ya? El agua oxigenada por una sola vez lo que hace, ¿no es cierto?, es eliminar el Clostridium tetani, pero por una sola vez, ¿ya? No para toda herida sirve el agua oxigenada, porque el agua oxigenada produce necrosis. Ojo, cuidado con el agua oxigenada, produce necrosis de tejido. Pero si usted sospecha de una herida penetrante, por ejemplo, de un clavo que entra y sale, ¿ya? Y usted encuentra esa zona, la llega a abrir, lo ideal sí, por una sola vez, ahí podemos hacer, ¿no es cierto?, un único lavado con agua oxigenada, ¿ya? Y el resto, ¿no es cierto?, soluciones, como les digo, como povidona ayuda diluida, generalmente el 10%, ¿ya? Se utiliza no siempre en todo el proceso de cicatrización, sino que en un principio, ¿ya? Está claro que si obviamente el caballo vive en un chiquero o al lado de un chiquero, bueno, está claro que obviamente no directamente la zona de la herida ya se va a tener que limpiar todos los días o cada vez que vayamos a sacar, ¿no es cierto?, el apósito y desinfectarlo. No, ahí obviamente es lo que está en el margen, lo que vamos a mantener, ¿no es cierto?, libre de contaminación y que la herida permanezca lo más seca posible también, ya a medida que vayan pasando las fases de reparación de la herida. ¿Mm? Pero no está en que todo el año le vamos a ir colocando soluciones desinfectantes, no, para nada. No. A menos, como te digo, que el ambiente en que viva sea realmente un chiquero, ¿ya? Está claro que no. Ya, profe, gracias. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a detener la grabación y voy a enviar al tiro la otra invitación para que no perdamos tiempo y no haya más de 1 minuto y medio entre una